conté una vez a mi mamá que yo quería cantar una canción para ella. Cuando era niño, recuerdo que soñaba ser, no sé, un cantante. Recuerdo una vez hicieron un festival aquí en la primaria y me llenaba de emoción, quería cantar. Y no me incluyeron porque no tenía, o sea, nada, o sea, le dijeron, tú no eres nada. Salí con un amigo aquí, vecino de arriba, salimos a buscar trabajo, encontramos en un periódico y así anduvimos, vendiendo periódicos. Recuerdo cuando era niño le comenté a mi mamá, oye mamá, que algún día me vas a escuchar en la radio cantándote una canción. Y pues creo que ella, o sea, se hizo la idea de que solo era un sueño de niño, no sé. Y me salieron lágrimas componiendo esa canción y la hice de todo corazón. Y de Coscatlán. Mi mamá se llama. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal. Yo soy Coscatlán. Les saludamos con mucho gusto. Ya saben, sus amigos Isaí, Daddy WH, un servidor Taré González y detrás de cámaras Tabita González. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Matlapa, en una comunidad llamada Tezquitote Segunda, y venimos a hacer algo muy especial, a conocer a un joven talentoso de la Huasteca Potosina. Isaí. Pues sí, estamos emocionados por venir hasta acá, porque queremos conocer al ya famosísimo Moisés Martínez, mejor conocido como Moji Maps en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. No sé si has visto, pero este chavo, bueno, pues se dedica es cantautor, pero en náhuatl, en lo que es la lengua materna de aquí, la huasteca. Entonces va a estar súper divertida esta entrevista que le queremos hacer. Y bueno, pues acompáñenos porque ya estamos casi llegando a donde él vive. Y pues vamos a ver si lo encontramos, ¿sale? Bien, pues ya estamos afuera de la casa del amigo Moji Map y vamos a pasar a su domicilio. Vamos a ver qué tal. Venga. Vamos a ver si lo encontramos. Es que me dijeron que ya había llegado por ahí, pero vamos a ver si es cierto. ¡Aló! Ya voy. ¿Verdad que? ¿Qué tal? Mucho gusto, Moji. Señores y señoras, señoritas, con ustedes Moji Map. Aquí está Moisés Martínez, ¿sí? Entonces él es mejor conocido como Moji Map. Y bueno, pues ya ahorita vamos a pasar a entrevistarlo. Se va a poner bueno, interesante el asunto. Así es que pues vamos a ver. No se despeguen. Ciruelas. Ya se acabó. Todísimo. Y bueno, pues ya estamos aquí en su casa, nos recibió en su casa, en su domicilio aquí, como dijo Taré, en Tezquitote Segundo. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue, ¿sale? Ya me está sacando aquí la 5. ¿Quieres con medio? ¿Sí? Ajá. Pues bueno. ¿Vale? ¿Algo? No, pues muchas gracias, Moji, por abrirnos la puerta de tu casa y por estar aquí. Ya te habíamos visto por ahí en unos programas y rápido agarré el celular y te mandé un mensaje. Y dije, vamos a hacer algo. Te agradecemos de todo corazón nos hayas recibido. No, de Y nada. pues aquí vamos a estar Nada que pasando un buen agradecer. ratito. Muchas gracias. Sí, pues digo, estamos emocionados por conocerlo. Yo no lo conocía personalmente. Había visto lo que él hace en Facebook, algunos como sketches, pues para que la gente le dé un poquito de algunos cómicos, algunos contando algunas historias, algo así. Pero en náhuatl, entonces él lo hace en su lengua materna. Y eso es bueno porque hemos visto ahorita con el paso del tiempo que se va perdiendo lo que es la lengua, ¿no?, materna de aquí de nosotros los huastecos, que a veces, bueno, me incluyo porque no sé hablar lo que es el náhuatl, algunas palabras las sé, pero no al 100%. Y bueno, él está haciendo la verdad la diferencia, está marcando la diferencia en un tiempo de donde la sociedad pues prácticamente vivimos muy rápido y enfocados a otras cosas. Entonces está muy padre porque él aparte también es, como les comentaba, es cantautor. Está chido lo que hace en náhuatl. Ahorita mejor más adelante pues nos va a tocar ahí alguna cancioncita.
y está chido. ¿Y qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has visto la respuesta de la gente? Y sí, la gente le agrada mucho lo que hago y la verdad me siento muy agradecido y muy contento porque quizá esto empezó no más allá de dejar, sin ver nada de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Empezó por una simple drama, no sé, un video para lo que es aquí la gente de la comunidad, ¿no? Tenemos un grupo en Facebook de la comunidad que se llama Solo para la gente Tuxtitote. Fue donde lancé el video publicándonos o sea, para hacerlos reír, pero nunca me imaginé que se iría más allá. Sí. Y que la gente reaccionara de esta manera y más la gente que se encuentra en la ciudad, que le llega esa nostalgia de decir, no, esta es mi tierra, esto es lo que soy, no sé. Y, o sea, la gente le gusta y le llama mucho la atención y creo que con eso vamos recuperando algo que ya se está perdiendo. O algo que ya se había perdido más que nada. Claro. Qué bueno, fíjate que bueno, lo hiciste sin pensar en el impacto que vas a tener. Ya, Y hoy en día, bueno, su página ha alcanzado los 20,000 de seguidores, entonces está y en tan poquito tiempo, porque no tiene mucho tiempo haciendo esto. ¿Y qué onda? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus planes, propósitos, no sé? ¿O a dónde te sueñas? ¿Dónde te ves más adelante? quizá en la televisión grande, le conté una vez a mi mamá que yo quería cantar una canción para ella cuando era niño. Recuerdo que soñaba ser, no sé, un cantante. Recuerdo una vez hicieron un festival aquí en la primaria y me llenaba de emoción, quería cantar. Y no me incluyeron porque o sea, nada, o sea, le dijeron, tú no eres nada, o sea, no tienes experiencia en la música, nada de eso. Y me llené de coraje porque me rechazaron y le conté a mi mamá que algún día yo iba a cantar, que algún día la gente me iba a escuchar cantar y creo que lo estoy haciendo, poco a poco lo voy logrando es lo que me motiva, ¿no? Que por dentro Claro. es algo que yo lo tengo guardado y poco a poco lo voy dando a conocer. Así es. Wow, increíble. Sí, pues digo, no tengo, no te conocía así bien, porque tu página está en náhuatl también, ¿no? Es Sí, náhuatl, de hecho. náhuatl, Tlactoli. Nahuatlactoli, es la página de él oficial en Facebook, por si alguien no la tiene. Por ahí la va a poner tarea para que tú la puedas ubicar, Sí, va a pasar abajito y para que lo vayas y lo sigas y que veas sus videos. ¿En YouTube tienes canal o no? Tengo un canal que se llama como Moyo Más en Facebook igual. Así estás Sí. en YouTube. Aunque para que igual se suscriban a su canal. Y bueno, pues este es muy map aquí, es un joven sencillo, súper amigable desde que pues, nos conocimos, bueno, nos saludó súper bien. Y pues bueno, miren dónde estamos en su casa, aquí donde él nació, donde él está creciendo, donde lo rechazaron y donde yo creo y estoy muy seguro de que un día lo van a ver regresar como pues, un grande de la música. A como va, siento que lo va a lograr, la verdad que sí. Haré algo que quieras preguntarle, no sé tus dudas. no, ya tiene un rato que lo conocía en un video. Por ahí te has de recordar el Thank You. Ese video, por ahí lo vi en Facebook y de repente varias páginas empezaron a reproducirlo, a subirlo y tuvo un gran impacto. Y de pronto la gente empezó a decir, ay, ¿quién es este chavo? Y yo la verdad sí me preguntaba de dónde será. Y yo te hacía en Tamazunchale. Después empecé a buscar tu nombre, Sí. me salió en tu escuela y ya empecé a agregarte. Qué bueno que me aceptaste. Que esa era la idea, ¿no? De Facebook, de hacer amistades. Quizá la gente lo toma como un pasatiempo, ¿no? Quizás seas de esa manera, ¿no? Pero creo que Facebook te da la posibilidad de encontrar trabajo, de encontrar familias, Exacto. quizás lejanas, amistades que tuviste desde una infancia y que de pronto los perdiste y que Facebook te los encuentre de esa manera no sé, es algo aceptable y reconocible, ¿no? Sí, y de eso se trata las redes sociales. Tienen si le da el buen uso, se puede generar algo bueno, pero así como hay cosas buenas, también hay cosas muy malas. Así Y, es. y qué bueno que tú lo aproveches para promover tu cultura, promover tus tradiciones, tu lengua materna, Exacto. y que uno a veces
sí le llega a entender poquito, se sabe unas palabras, pero lo que tú haces está muy padre. Sí, la verdad, hay mucha gente, sobre todo la gente de la ciudad Valles, que esta vez que fuimos, Ajá. y en la transmisión me pidieron que hablara en náhuatl y dije, la gente, no, wow, dije, ¿de dónde será? ¿De dónde eres? Es algo tan fluido lo que dices, es algo que no lo tenías escrito, no que se te salió así, quizá gracias a que nosotros aquí con mi madre y mi papá y mis hermanos hablamos náhuatl, quizá no al 100% porque hay palabras que sí ya se perdieron y tal vez en otras comunidades, en otros municipios aún lo tengan, podamos adoptarlo, ¿no? De esa manera. Pero son este, diferencias, ¿no? Son Son variantes. variantes que existen en otras comunidades, como me imagino que en Coscatlán Sí. es una variante muy distinta. Ajá. Y la gente se impresiona porque dice que no, tú tienes un lenguaje, un idioma muy peculiar y me agrada. Hasta ha habido personas que están en el extranjero que me han escrito, oye, ¿de dónde eres? Y me han escrito en inglés y pues gracias a Facebook te traduce, ¿no? Rápidamente. Y yo digo, no, ¿cómo Facebook te traduce este idioma que es el inglés? Y se me da la idea que algún día Facebook puede traducir las palabras en náhuatl, así de manera tan rápida. Claro. Es lo que No, son sí. cosas que yo me ideo que tal vez en un futuro se puedan hacer. Bueno, pues continuamos con esta entrevista. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Muy Maps? ¿Qué onda con Moisés Martínez? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tus papás? ¿Cómo se llaman? Cuéntanos para que la gente sepa un poquito más de ti. Sí, claro, con mucho gusto. Mi papá se llama José Martínez Reyes. Mi mamá por ahí se encuentra torteando. Y por ahí estamos viendo unas enchiladas. Por ahí Nuestros está. amigos de Coscatlán. Mi mamá se llama María Dominga Pascual Apolinar. Son nativos de aquí, de esta comunidad, Esquitote Segundo. Eh, somos 7 hermanos. Somos 4 hombres y 3 mujeres. El mayor se llama Narciso. La que le sigue se llama Marcela, Griselda, Maximino, José, yo y mi hermano José. Tú eres de los más chicos, ¿no? Nos quedamos mi hermano Rosendo y yo, y los demás se dispersaron. Seis personas, claro, Sí, ¿no? fueron a la ciudad. Y pues, lamentablemente ya se quedaron, les gustó la ciudad, que la verdad a mí no me gustó para nada. O sea, entonces más adelante te sigues viviendo aquí. ¿O sí piensas como que A mí me gusta mucho, no sé, innovar, me gusta emprender. Quizá en algún momento llegue a la ciudad, pero nunca me voy a olvidar de esta tierra, que me vio nacer, que me vio crecer, que me dio todo. Y sobre todo ver a mis padres, ¿no? Que es lo que ellos quieren, ¿no? Un padre ver a sus hijos que me gustaría reconstruir mi casa, remodelarlo. Mi mamá tiene ahorita alrededor de 100 pollitos entre todos y no sé, crear una granja y que nos den pollitos, no sé, huevo y venderlo, no sé. ¿Sí? Claro, a mi papá le gusta mucho el campo y no sé, apoyarlo en eso. Tiene huerta de naranjas, de café, tiene ahorita sembrado maíz, ojalá que sí dé, no es la temporada de lluvia y creo que este año sí es el mejor porque hasta ciruela nos dio, Sí. mangos allá atrás, nos dio liches que el año pasado la verdad no dio. Sí, sí, ojalá que en un futuro no. Yo pueden contener algo en la vida, ¿no? Yo soy de esas personas que no se desanima por nada, me gusta proponerme retos que logro, ¿no? Sobre todo la carrera que una vez me propuse, ¿no? Le dije a mi mamá, yo quiero terminar una carrera y ella dijo, ¿cómo lo vas a hacer? No tenemos dinero. Y ellos preocupados, y dije, no se preocupen, yo sé cómo hacerlo. Desde niño, desde los 13 años, ¿no? Para ser exacto, salí con un amigo aquí, vecino de arriba, salimos a buscar trabajo, encontramos en un periódico y así anduvimos, vendiendo periódicos. Entré a la prepa, seguía vendiendo periódicos y encontramos un trabajo que fue la carnicería y de ahí me agarré. Los gastos corrieron por mi cuenta, todo. La prepa, cuando no había nada, yo la pagaba. La universidad yo me la pagué y ahorita estoy esperando pagar mi título porque con esto, con la pandemia, sí nos afectó mucho. Sí, la verdad que sí nos ha Sí, pegado. sí. Entonces, ¿tiene una licenciatura en ingeniería o qué? Soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial. Bien, Sí, excelente.
Wow, eso, pues sirve también para motivación para muchas personas, muchos chavos que pues piensan que a lo mejor por estar en una comunidad no piensan que ya no van a poder lograr hacer algo en la vida. Y la verdad que no, la verdad que tú te pones tus límites, tú pones también tus retos. Y este es ahora sí un ejemplo vivo, ¿verdad? De un chavo de una comunidad que está saliendo adelante con sus propios esfuerzos, porque bueno, tal vez a lo mejor, como él dice, no había dinero, pero esa hambre del éxito, pues es lo que lo ha posicionado ahorita hasta donde está. Entonces yo creo que pues vienen muchas cosas para ti, porque yo te veo como un chavo muy soñador, y que se pone retos y que no se rinde, ¿verdad? Que jamás se va a rendir. Entonces yo siento que pues sí te va a ir súper bien en la vida. Entonces ahorita con lo que estás haciendo, la gente, wow, está respondiendo muy, muy bien. Sí, yo les agradezco tanto a ustedes como toda la gente de aquí de la Huasteca, de gente de Veracruz, de Guadalajara, gente de Puebla, de Guerrero, gente de Hidalgo, sobre todo la gente hidalguense que me ha invitado a sus casas, que dicen, oye, Moy, quiero que vengas a mi casa, no sé qué tanto te quede. Y yo digo, ¿cómo es que Facebook hizo esto? ¿Cómo es que no sé cómo logré esto? Y la verdad me emociona, me llena de emoción de, o sea, de lo que le cuento a mi novia. Le digo, oye, yo quiero viajar algún día, no sé, quiero Claro. conocer nuevos Sí, lugares. sí, sí. Y ella también se emociona. Y a la vez es el miedo de decir, lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y no sé, te llena de emoción a la vez. Sí, Sí. claro. Pues, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Pues, ¿cómo ves, Tare, si nos canta por ahí un pedacillo A ver. de una canción? No Claro que sé, sí. ¿cómo ves? ¿Cuál te gustaría? Yo le comentaba a Isaí que hasta se me eriza la piel cuando escucho la canción de tus papás. Claro que sí. Esa Es es una la- canción que me... Platícanos sobre esa canción. Esa canción me acuerdo de una noche. Fue como casi por el principio de mayo. Ujú. Y recuerdo cuando era niño le comenté a mi mamá, oye mamá, que algún día me vas a escuchar en la radio cantándote una canción. Y pues creo que ella, o sea, se hizo la idea de que solo era un sueño de niño, no Sí. sé. Y yo siempre lo tenía marcado aquí. Pero decía yo, qué canción puedo cantar? No sé. Y creo que hay canciones para dedicar un sinfín, ¿no? Claro. Desde canciones en español, en inglés, en lo que tú quieras. Pero yo decidí crear uno que hable de ellos, que hable de mí, que nazca de mí. Entonces me quedé hasta madrugada, no sé, pensando. Me salieron lágrimas componiendo esa canción y la hice de todo corazón. Y recuerdo una madrugada, salí de mi casa a las 4 de la mañana. Tenía una serenata aquí en Pesquitote primero. Y, le dije a mi mamá, mamá, prende tu radio a las 7 de la mañana. Ahí voy a estar. Llegué con mucha emoción ahí y la canté. Y no sé, me salió Sí. del corazón o sea, tanta emoción y a la vez me salieron lágrimas por expresar esto, no sé. Quizá en ese momento me olvidé de las críticas, me olvidé de, o sea, qué es esto, Del o qué sea, dirán. del Sí, qué dirán, ¿no? sí, Este claro. chavo que está haciendo ahí, ¿no? Se me olvidó de eso, la idea era transmitir un mensaje a ellos. Nunca me he expresado de una buena manera, siempre le he dicho a mi mamá cuánto la quiero, pero mi papá es un poco más distinto, por ser hombre, quizá Sí, aquí claro. en la comunidad o sea, no es tan normal abrazar a un hombre, ¿no? Claro. Sí, pero Sí. he tratado muchas veces de reencontrarme con él y abrazarlo, o sea, darle un beso por las mañanas y me llena de emoción, o sea, ver que él se siente contento, ¿no? Cuando va a trabajar en la milpa, decir, no, ese es mi hijo. Sí. Así es. Eso está chido porque Sí, pues sí. ellos a lo mejor como tú dices, en un hombre no es tan expresivo el amor Sí, hacia un sí. hijo, hacia una hija, Ujú. pero yo siento que ellos están orgullosos, ¿no? de lo que estás logrando. Yo Sí, siento que la verdad, pues sí. sí, tu mamá también. Ahorita pues ya que estamos aquí, pues ahorita ya conocimos a tu mamá, una persona súper también muy amable, nos recibió muy bien. Sí. Y pues qué bueno que también pues tu pensar esté en ellos, más que nada, Claro que porque hay sí. mucha gente, he visto, no quiero hablar de nada mal de nadie, pero muchas veces he visto que se van a trabajar a otros lados y se olvidan de sus papás, ¿no? Claro que sí. Y pues Eso pasa, suele pasar. sí, exactamente, entonces tú tienes bien enfocado lo que quieres y sin olvidar tus raíces ni a tus padres, eso Sí, está sí. chido. Que es lo básico. Exacto, Sí, sí. exacto.
Entonces, estaré, no sé, algo que quieras preguntar, no sé. Le seguimos con la canción. Claro que sí, Ah, permíteme.